Señoras y señores, tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes. Estamos dando inicio a la reunión número 13 de lo que va de la temporada, compuesta de 8 competencias. Ya los ejemplares de la primera carrera están en la pista principal para realizar el paseo preliminar. Handicap inferior, hembras, distancia 1100 metros. La número 1 es Ventanera, Santiago Cabrera, 56 kilos. La número 2, Primer Bello, no correrá. La número 3, en Special, Leonardo Portillo, 56 kilos. La número 4, La Chuchi, César Mora, 53 kilos. La número 5, Dama Azul, Marco Mesa, 54 kilos y medio. La número 6, Espléndida, Ariel Sanabria, 57 kilos 800 gramos. Y la número 7, Demoledora, Alcides Coronel, 56 kilos y medio. Arranca la apuesta PIC 5, 10.000 el costo, 10 millones de guaraní, esposo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador que en esta primera carrera arranca la apuesta PIC 5, 10.000 el costo, 10 millones de guaraní, esposo garantizado. 10 millones de guaraní, esposo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas.
Informamos al público, no se da la partida en esta primera carrera, la número 4, La Chuchi. En esta primera carrera está en juego la apuesta PIC 5, 10.000 el costo, 10 millones guaraníes, pozo garantizado, 3 minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador en esta primera carrera. Arranca el pick 5, 10.000 el costo y 10 millones de guaraní. Esposo garantizado 1 minuto y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador que en esta primera carrera arranca la apuesta pick 5, 10.000 el costo, 10 millones de guaraní. Esposo garantizado. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Largaron. Salen agrupadas las participantes. Trata de enseñar el camino. La competidora número 3, I'm Special, toma cuerpo y medio de ventaja. La número 6, Espléndida. Tercera se desempeña. La número 7, Demoledora. Cuarta viene accionando la número 5, Dama Azul. Por dentro la número 1, Ventanera. Se contaron los primeros metros de la prueba. La número 3, I'm Special, enseñando el camino. Lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre la número 6, Espléndida. Tercera se desempeña por dentro el 1, Ventanera. Cuarta viene accionando la competidora número 7, Demoledora. En la quinta ubicación a 6 cuerpos. La número 5, Dama Azul. Las participantes en los últimos 600 metros se acortan las diferencias. La número 3, I'm Special, cuerpo y medio de ventaja sobre la número 6, Espléndida. Mejora por fuera el 7, Demoledora. Y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. La número 3, I'm Special, intenta la disparada. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre la número 6, Espléndida. Tercera se desempeña la número 7, Demoledora. Abierta en larga atropellada. Lo hace el 5, Dama Azul. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco. La número 3, I'm Special. Logra tirar medio cuerpo de ventaja sobre la número 6, Espléndida, que insiste por dentro. Tercera se desempeña la número 7, Demoledora. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco y continúa la lucha delantera. Por fuera el 3, por dentro el 6. Últimos 50 metros de carrera. Domina por dentro el 3, Espléndida y Ariel Sanabria. Cuerpo de ventaja sobre el número 3, I'm Special. Tercero el 5. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la primera carrera. Primera la número 6, Espléndida. Segunda la número 3, Año Special. Tercera la número 5, Dama Azul. Cuarta la número 1, Ventanera. Quinta la número 7, Demoledora. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 11 segundos 24 centésimas. Ganada por un cuerpo y medio de la segunda y la tercera, varios cuerpos. Dividiéndose por ganador del número 6, 12.500 guaraníes. Llave directa 6-3, 58.800 guaraníes. Trifecta 6-3-5, 25.000 guaraníes. Primer pase de la apuesta a Pick 5, lo acertaron 418 boletos. Su valor 29.900 guaraníes en los monitores de desarrollo de la primera carrera. Largaron. Salen agrupadas las participantes. Trata de enseñar el camino la competidora número 3, I'm Special. Toma cuerpo y medio de ventaja la número 6, Espléndida. Tercera se desempeña la número 7, Demoledora. Cuarta viene sonando la número 5, Dama Azul. Por dentro la número 1, Ventanera. Descontado los primeros metros de la prueba, la número 3, I'm Special, enseñando el camino. Lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre la número 6, Espléndida. Tercera se desempeña por dentro el 1, Ventanera. Cuarta viene accionando la competidora número 7, Demoledora. En la quinta ubicación a 6 cuerpos, la número 5, Dama Azul. Las participantes en los últimos 600 metros se acortan las diferencias. La número 3, I'm Special, cuerpo y medio de ventaja sobre la número 6, Espléndida. Mejora por fuera el 7, Demoledora. Y están en la recta final. Últimos 400
200 metros para el disco. La número 3, Año Special, intenta la disparada. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre la número 6, Espléndida. Tercera se desempeña la número 7, Demoledora, abierta en larga atropellada. Lo hace el 5, Dama Azul. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco. La número 3, Año Special. Lo a tirar medio cuerpo de ventaja sobre la número 6, Espléndida, que insiste por dentro. Tercera se desempeña la número 7, Demoledora. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco y continúa la lucha delantera. Por fuera el 3, por dentro el 6. Últimos 50 metros de carrera. Domina por dentro el 3, Espléndida y Ariel Sanabria. Cuerpo de ventaja sobre el número 3, en Special. Tercero el 5. Cruzaron el disco. Están en la pista principal los competidores, o las competidoras, mejor dicho, de la segunda carrera. Handicap superior, hembras, distancia 1300 metros. La número 1 es Ninja, Marco Rivas, 54 kilos. La número 2, La Placentera, Marco Mesa, 53 kilos. La número 3, Niagara Nostra, César Mora, 53 kilos. La número 4, Galilea, Juan Figueredo, 56 kilos. Y la número 5, Celebration, Alcides Coronel, 56 kilos, 600 gramos. En esta segunda carrera arranca la AAA, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. Segundo pase de la apuesta PIC 5, 29.900 el enganche, pozo garantizado, 10 millones de guaraníes. 5 minutos y finalizan las apuestas.
En esta segunda carrera está en juego la AAA, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. En esta segunda carrera está en juego la AAA, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador, en esta segunda carrera está en juego la AAA, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. Segundo pase de la apuesta PIC 5, tiene un valor de 29.900 guaraníes, juega por un pozo garantizado en 10 millones de guaraníes. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Sale a enseñar el camino a la participante número 5, Celebration. Le toma medio cuerpo de ventaja a la número 5, Ninja. A la número 1, Ninja. Tercera se desempeña a la número 2, la presentera. Cuarta mejorando a la número 4, Galilea. Cierra marcha la número 3, Niágara Nostra. Descontados los primeros metros de la prueba, la número 5, Celebration, medio cuerpo de ventaja sobre la número 1, Ninja. En la tercera ubicación, a 2 cuerpos y medio, viene accionando la número 4, Galilea. Cuarta se desempeña la número 2, la placentera. Cierra marcha la número 3, Niágara Nostra. Las competidoras comienzan a enfrentar el codo con la número 5, Celebration, enseñando el camino. Cuerpo y medio de ventaja sobre la número 1, Ninja. Tercera viene accionando la número 4, Galilea. Cuarta mejorando rápidamente la número 3, Niágara Nostra. Cierra marcha la número 2, la placentera. Las competidoras en los últimos 600 metros, la número 5, Celebration
Celebration. Cuerpo y medio de ventaja sobre la número 1 Ninja. Tercero se desempeña el 4 Galilea. Están en la recta final. Últimos 400 metros para Lisco. La número 5 Celebration intenta la disparada. Lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre la número 1 Ninja, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña la competidora número 2 La Placentera. Descuentan ya los últimos 200 metros para Lisco. La número 5 Celebration a rigor de látigo. Estira 2 cuerpos y medio de ventaja sobre la número 1 Ninja. Tercera mejorando, lo viene haciendo la número 2 La Placentera. Descuentan ya los últimos 100 metros para el Lisco. La número 5 Celebration firme la delantera. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre la número 2 La Placentera. Pocos metros para el Lisco. 5 Celebration y Alcides Coronel. Cuerpo de ventaja sobre la número 2 La Placentera. Cruzaron el Disco.
Marcador oficial de la segunda carrera. Primera la número 5, Celebration. Segunda la número 2, La Placentera. Tercera la número 1, Ninja. Cuarta la número 3, Niagara Nostra. Quinta y última la número 4, Galilea. Tiempo empleado por la ganadora, minutos 24 segundos 30 centésimas. Ganada por un cuerpo de la segunda a tercera, un cuerpo dividiéndose por el ganador del 5, 8.700 guaraníes. Llave directa 5-2, 101.800 guaraníes. Trifecta 5-2-1, 87.200 guaraníes. Duplo 6-5, 48 aciertos, 29.300 guaraníes. Primera triple resultaron 128 boletos, su valor 16.700 guaraníes. Segundo pase de la apuesta PIC 5 lo aceptaron 257 boletos, su valor 48.600 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la segunda carrera. Largaron. Sale a enseñar el camino a la participante número 5, Celebration. Le toma medio cuerpo de ventaja a la número 5, Ninja. A la número 1, Ninja. Tercera se desempeña la número 2, La Placentera. Cuarta mejorando la número 4, Galilea. Cierra marcha la número 3, Niagara Nostra. Descontados los primeros metros de la prueba, la número 5, Celebration, medio cuerpo de ventaja sobre la número 1, Ninja. En la tercera ubicación, a 2 cuerpos y medio, viene accionando la número 4, Galilea. Cuarta se desempeña la número 2, La Placentera. Cierra marcha la número 3, Niagara Nostra. Las competidoras comienzan a enfrentar el codo con la número 5, Celebration, enseñando el camino. Cuerpo y medio de ventaja sobre la número 1, Ninja. Tercera viene accionando la número 4, Galilea. Cuarta mejorando rápidamente la número 3, Niagara Nostra. Cierra marcha la número 2, La Placentera. Las competidoras en los últimos 600 metros, la número 5, Celebration. Cuerpo y medio de ventaja sobre la número 1, Ninja. Tercero se desempeña el 4, Galilea. Están en la recta final. Últimos 400 metros para Lisco. La número 5, Celebration, intenta la disparada. Lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre la número 1, Ninja, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña la competidora número 2, La Placentera. Descuentan ya los últimos 200 metros para Lisco. La número 5, Celebration, a rigor de látigo, estira 2 cuerpos y medio de ventaja sobre la número 1, Ninja. Tercera mejorando, lo viene haciendo la número 2, La Placentera. Descuentan ya los últimos 100 metros para Lisco. La número 5, Celebration, firme la delantera. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre la número 2, La Placentera. Pocos metros para Lisco. 5, Celebration y Alcides Coronel. Cuerpo de ventaja sobre la número 2, La Placentera. Cruzaron el disco.
Ya tenemos en pantalla la señal en vivo en directo desde el hipódromo de Gulfstream Park, donde se va a disputar nuestra
Están en la pista principal los competidores de la cuarta carrera, prueba reservada para los machos del handicap inferior, distancia 1100 metros. El 1 Triunfo César Mora 53 kilos, el 2 Stone Thunder, Marco Rivas 53 kilos, el 3 Cara Cortada Alcides Coronel 56 kilos 600 gramos, el 4 Black Explicit Arnaldo Portillo 56 kilos, el 5 Guapo Santiago Cabrera 54 kilos y el 6 el despampanante Marco Mesa 53 kilos. Arranca la triple C, 10.000 el costo, 3 millones guaraníes, pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas. En esta cuarta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 3 millones guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
En esta cuarta carrera arranca la Triple C, 10.000 el costo, 3 millones guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. En esta cuarta carrera está en juego la Triple C, 10.000 el costo, 3 millones guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
últimos segundos para realizar las apuestas. Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Se van colocando los competidores. Ingresó el 4, Black Explicit. Lo propio hace el 1, Triunfo. Y va quedando todo en condiciones.
largaron. Salen agrupados los competidores, trata de enseñar el camino. El 1 triunfa, pequeña ventaja sobre el 3, cara cortada que va en su búsqueda. Tercero se desempeña a 3 cuerpos el participante número 6, el despampanante. Cuarto viene accionando el número 2, Storm Thunder. En la quinta ubicación el 5, Guapo cierra marcha el 4, Black Explicit. Los competidores comienzan a enfrentar el codo con el número 1, Triunfo, enseñando el camino. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 3, cara cortada que va resueltamente en su búsqueda. Tercero se desempeña el participante número 2, Storm Thunder. Cuarto mejorando lo viene haciendo el 5, Guapo. En la quinta ubicación se desempeña el participante número 6, el despampanante. El 4, Black Explicit, los competidores en los últimos 600 metros. El 3, cara cortada, lo retirar ahora cuerpo de ventaja sobre el 1, Triunfo, y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 3, cara cortada, intenta la disparada. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 1, Triunfo. Tercero se desempeña el participante número 5, Guapo. Descuente ya los últimos 300 metros para el disco número 3, cara cortada. Logra tirar 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el participante número 5, Guapo. En la tercera ubicación se desempeña el competidor número 2, Storm Thunder. Descuente ya los últimos 150 metros para el disco número 3, cara cortada. Estira 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 5, Guapo, que insiste por fuera abierto, larga atropellada, lo hace el 2. Últimos 20 metros de carrera por dentro el 3, por fuera el 5, pocos metros para el disco, domina el 5. Guapo, cabeza de ventaja sobre el 2, Storm Thunder, y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la cuarta carrera. Primero el 2 Storm Thunder, segundo el 5 Guapo, tercero el 3 Cara Cortada, cuarto el 1 Triunfo, quinto el 4 Black Explicit, sexto el 6 el Despampanante. Tiempo empleado por el ganador, minuto 12 segundos 9 centésimos. Ganada por el hocico del segundo al tercero, cuerpo y 3/4. Dividen 12 por ganador del número 2, 15.900 guaraníes. Llave directa 2-5, 271.200 guaraníes. Trifecta 2-5-3, 115.000 guaraníes. Duplo 6-2, 9 aciertos, 133.800 guaraníes. Primera triple aceptaron 87 boletos, su valor 43.100 guaraníes. Segunda triple aceptaron 6 boletos, su valor 312.500 guaraníes. Triple que finalizaba 8 aciertos, 286.500 guaraníes. Cuarto pase del pick 5, 11 aciertos, valor de enganche 1.136.400 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la cuarta carrera. Largaron. Salen agrupados los competidores, trata de enseñar el camino el 1 Triunfo, pequeña ventaja sobre el 3 Cara Cortada que va en su búsqueda. Tercero se desempeña a 3 cuerpos el participante número 6, el Despampanante. Cuarto viene accionando el número 2 Storm Thunder. En la quinta ubicación el 5 Guapo cierra marcha el 4 Black Explicit. Los competidores comienzan a enfrentar el codo con el número 1 Triunfo enseñando el camino. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 3 Cara Cortada que va resueltamente en su búsqueda. Tercero se desempeña el participante número 2 Storm Thunder. Cuarto mejorando lo viene haciendo el 5 Guapo. En la quinta ubicación se desempeña el participante número 6 el Despampanante. Cierra marcha el 4 Black Explicit. Los competidores en los últimos 600 metros el 3 Cara Cortada al retirar ahora cuerpo de ventaja sobre el 1 Triunfo y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 3 Cara Cortada, intenta la disparada, lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 1 Triunfo. Tercero se desempeña el participante número 5 Guapo, descuenta ya los últimos 300 metros para el disco número 3 Cara Cortada, logra tirar 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el participante número 5 Guapo. En la tercera ubicación se desempeña el competidor número 2 Storm Thunder, descuenta ya los últimos 150 metros para el disco número 3 Cara Cortada, estira 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 5 Guapo que insiste por fuera abierto, larga atropellada, lo hace el 2, últimos 20 metros de carrera por dentro el 3, por fuera el 5, pocos metros para el disco, domina el 5, Guapo, cabeza de ventaja sobre el 2, Storm Thunder y cruzaron el disco. En los monitores se va a mostrar la Photoshop de esta cuarta carrera. En esta quinta carrera está en juego la triple de 10.000 al costo de 2 millones de guaraníes, pozo garantizado.
En esta quinta carrera está en juego la triple D, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas. Están en la pista principal los competidores de la quinta carrera. Prueba sobre 600 metros. No corren el 1 y el 2, sí lo harán el 3. El Sabio con la conducción de Nelson Díaz, 57 kilos. El 4, Negrao Mauricio Curilú, 57 kilos. El 5, Lunático Santiago Cabrera, 57 kilos. El 6, Amiguito Alcides Coronel, 57 kilos. El 7, Ramona Especial Marco Mesa, 53 kilos. El 8, Galán Ariel Sanabria, 58 kilos. Y el 9, Trago Fuerte Juan Figueredo, 57 kilos. Arranca la triple D, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado. Duplo, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta quinta carrera está en juego la triple D, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado duplo, 10.000 el costo, 1.200.000 es el pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta quinta carrera está en juego el duplo, 10.000 el costo, 1.200.000, pozo garantizado, 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Salen muy juntos, trata de enseñar el camino rápidamente. El número 6, Amiguito, le toma cuerpo de ventaja a la número 7, Ramona Especial. Tercero se desempeña el número 8, Galán. Descontado los primeros metros de la prueba, número 6, Amiguito, cuerpo y medio de ventaja sobre la número 7, Ramona Especial. Tercero se desempeña el número 8, Galán. Cuarto por fuera lo viene haciendo el número 9, Trago Fuerte. Descontado los primeros 300 metros de la prueba, número 6, Amiguito, cuerpo de ventaja sobre la número 7, Ramona Especial, que intenta por dentro. En la tercera ubicación lo viene haciendo el 8, Galán. Descuente a los últimos 50 metros de carrera. Va a haber lucha delantera por fuera, el número 6, Amiguito, por dentro, el número 7, Ramona Especial. Últimos 20 metros de carrera. Cabeza a cabeza por fuera 6, por dentro 7, pocos metros para el disco el 6, Amiguito. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 7, Ramona Especial. Y cruzaron el disco.
La primera triple la han acertado 90 boletos. El valor del enganche es de 27.800 guaraníes. Segunda triple acertaron 47 boletos, valor de enganche 94.800 guaraníes. Triple que finalizaba, 4 aciertos, 375.000 guaraníes. Y el pick 5 culminaba con 6 aciertos, 1.666.700 guaraníes. En los monitores, el desarrollo de la quinta carrera. Largaron. Salen muy juntos, trata de enseñar el camino rápidamente. El número 6, Amiguito, le toma cuerpo de ventaja a la número 7, Ramona Especial. Tercero se desempeña el número 8, Galán. Descontado los primeros metros de la prueba, número 6, Amiguito, cuerpo y medio de ventaja sobre la número 7, Ramona Especial. Tercero se desempeña el número 8, Galán. Cuarto por fuera lo viene haciendo el número 9, Trago Fuerte. Descontado los primeros 300 metros de la prueba, número 6, Amiguito, cuerpo de ventaja sobre la número 7, Ramona Especial, que intenta por dentro. En la tercera ubicación lo viene haciendo el 8, Galán. Descuenta a los últimos 50 metros de carrera. Va a haber lucha delantera por fuera, el número 6, Amiguito, por dentro, el número 7, Ramona Especial. Últimos 20 metros de carrera. Cabeza a cabeza por fuera 6, por dentro 7, pocos metros para el disco. El 6, Amiguito, medio cuerpo de ventaja sobre el número 7, Ramón Especial. Y cruzaron el disco. Le informamos al público apostador que en esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 25 millones de guaraníes, pozo garantizado.
Están en la pista principal los competidores de la sexta carrera. Prueba reservada para caballos de la quinta categoría, 1000 metros la distancia. El 1 Repenqui, Santiago Cabrera, 54 kilos. El 2 El Portal, José Romero, 52 kilos. El 3 Patotero, Arnaldo Portillo, 56 kilos. El 4 El Corcel, César Mora, 53 kilos. El 5 Diamante, Ariel Sanabria, 58 kilos. El 8 Gran Deluxe, Juan Figueredo, 56 kilos. El 9 Nadal, Javier Portillo, 54 kilos. El 10 Negrito Pintón, Nelson Díaz, 54 kilos. Y el 11 New Hop, Marco Mesa, 54 kilos. Arranca la última triple, 40.000 el costo, 25 millones de guaraníes. Pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. En los monitores se va a pasar nuevamente la repetición de la quinta carrera, la toma del dron.
En esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 25 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas. En esta sexta carrera arranca la última triple, 40.000 el costo, 25 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
últimos segundos para realizar sus apuestas. 25 millones guaraníes, pozo garantizado. Se cierran las ventanillas. Campana de largada. ¿Está todo listo? Largaron. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 3. Pequeña ventaja sobre el 5. Gana terreno rápidamente por fuera el número
11 New Hope, más abierto lo hace el 9 Nadal, descontado los primeros metros de la prueba y lucha en la delantera por dentro el número 11 New Hope a su costado exterior, número 9 Nadal, quedando en la tercera ubicación a 2 cuerpos y medio, número 10 Negrito Pintón, cuarto a varios cuerpos se desempeña, número 5 Diamante, gana terreno al fondo, número 8 Dram Deluxe, los competidores en los últimos 600 metros, el 11 New Hope, cabeza de ventaja sobre el 9 Nadal, que insiste por fuera, tercero se desempeña el 10 Negrito Pintón, y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Va a haber lucha en la delantera por fuera. Número 9 Nadal a su costado interior. Número 11 New Hope. En la tercera ubicación por dentro se desempeña el participante. Número 10 Negrito Pintón. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. Sigue la lucha en la delantera. Número 11 New Hope. Pequeña ventaja sobre el número 9 Nadal, que insiste por fuera. Tercero mejorando, lo viene haciendo por dentro. Número 8 Dram Deluxe. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. Va a haber lucha en la delantera. Número 11 New Hope. Pequeña ventaja sobre el número 9 Nadal. Tercero lo hace el 8. Últimos 50 metros de carrera el 11 New Hope y Marco Mesa logra tirar 3 cuerpos de ventaja sobre el 9, tercero el 8 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera. Primero el 11, New Hope. Segundo el 9, Nadal. Tercero el 8, Drian Deluxe. Cuarto el 1, Repenki. Quinto el 4, el Corcel. Sexto el 10, Negrito Pintón. Tiempo empleado por el ganador, minuto 4 segundos. 29 centésimos ganada por 3 cuerpos y un cuarto. Del segundo al tercero un cuerpo. Dividiéndose por ganador del número 11, 14.000 guaraníes. Llave directa, 11-9, un solo acierto. 1.064.000 guaraníes. Trifecta 11-9-8. 13 aciertos, 62.400 guaraníes. Duplo 6-11, 15 aciertos, 115.300 guaraníes. La primera triple aceptaron 141 boletos, su valor 221.600 guaraníes. Segunda triple aceptaron 17 boletos, valor de enganche 147.100 guaraníes. Triple que finalizaba 8 aciertos, 495.300 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la sexta carrera. Campana de largada. ¿Está todo listo? Largaron. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 3. Pequeña ventaja sobre el 5. Gana terreno rápidamente por fuera el número 11. New Hope. Más abierto lo hace el 9. Nadal. Descontado los primeros metros de la prueba y lucha en la delantera por dentro el número 11. New Hope a su costado exterior el número 9. Nadal. Quedando en la tercera ubicación a 2 cuerpos y medio. Número 10. Negrito Pintón. Cuarto a varios cuerpos se desempeña el número 5. Diamante. Gana terreno al fondo. Número 8. Drian Deluxe. Los competidores en los últimos 600 metros el 11. New Hope. Cabeza de ventaja sobre el 9. Nadal que insiste por fuera. Tercero se desempeña el 10. Negrito Pintón y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Va a haber lucha en la delantera por fuera. Número 9, Nadal a su costado interior. Número 11, New Hope. En la tercera ubicación por dentro se desempeña el participante número 10, Negrito Pintón. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. Sigue la lucha en la delantera. Número 11, New Hope. Pequeña ventaja sobre el número 9, Nadal que insiste por fuera. Tercero mejorando, lo viene haciendo por dentro. Número 8, Drian Deluxe. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. Va a haber lucha en la delantera. Número 11, New Hope. Pequeña ventaja sobre el número 9, Nadal. Tercero lo hace el 8. Últimos 50 metros de carrera el 11, New Hope y Marco Mesa logra tirar 3 cuerpos de ventaja sobre el 9, tercero el 8 y cruzaron el disco. Ya está en pantallas la señal en vivo y directo del hipódromo de Saratoga, donde se va a disputar nuestra séptima carrera del programa oficial. No corren 9, 12 y 13, competencia sobre 1100 metros en la pista de césped. Favorito se muestra el 10, Miss Uproar. Enemiga la número 3, Amelia. Tercer jugada, bastante lejos ya, la número 5, Hand Over Heaven. 18 minutos para que finalicen las apuestas. Está en juego el duplo. 20.000 el costo. 5 millones de guaraníes es el pozo garantizado.
Cambio de monta en la octava y última carrera. El 1, Promesero, será conducido por el jockey Javier Portillo con 56 kilos. Reiteramos, cambio de monta en la octava y última carrera. El 1, Promesero, contará con la conducción de Javier Portillo. En esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 al costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. En esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraní, esposo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas. Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos instantes para realizar sus apuestas.
Se van colocando los competidores, últimos segundos para realizar sus apuestas. Se va colocando el 11. Todo en condiciones. Largaron. Salen muy juntos, trata de enseñar el camino al participante número 2, pequeña ventaja sobre el competidor número 3, tercero se desempeña el 4, cuarto viene accionando el competidor número 10, gana terreno por fuera el 11, descontado los primeros metros de la prueba el número 2. Logra tirar cuerpo de ventaja sobre el número 3. En la tercera ubicación se desempeña el afectante el 4. Cuarto mejorando lo viene haciendo el 11. En la quinta ubicación por dentro el 1. Los competidores están enfrentando el codo con el número 2. Frog Hollow Summer. Dos cuerpos de ventaja sobre el número 3 Amelia. Tercero se desempeña el número 4 Light de Mira. Cuarto viene accionando por el lado de la pista número 11 Gracie Girl. En la quinta ubicación mejorando lo viene haciendo el participante número 1. Y los competidores de nuestra séptima carrera están en la recta final. Últimos 350 metros para el disco número 2 Frog Slow Summer. Pequeña ventaja sobre el número 5 que va resueltamente su búsqueda. En la tercera ubicación lo viene haciendo el 10. Descuenta los últimos 200 metros para el disco. Asume el comando del hotel número 5 Hangover Heaven. Estira varios cuerpos de ventaja sobre el 2. Tercero lo hace el 1. Últimos 50 metros para el disco. El 5 Hangover Heaven con José Ortiz. Varios cuerpos de ventaja. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la séptima carrera. Primero el 5, Hand Over Heaven. Segundo el 2, Frog Hollow Summer. Tercero el 1, Fifi La Fumée. Cuarto el 10, Miss Uproar. Tiempo empleado por la ganadora: 1 minuto, 2 segundos, 14 centésimas. Ganada por varios cuerpos de la segunda a la tercera. Media cabeza. Dividiéndose por el ganador del 5, 8.700 guaraníes. Llave simple 2-5-5-2. Vacante. Duplo 11-5, 3 aciertos, 333.300 guaraníes. Segunda triple, aceptaron 17 boletos, su valor 1.838.200 guaraníes. Triple que finalizaba, 2 aciertos, 1 millón de guaraníes. En los monitores, el desarrollo de la séptima carrera. En esta octava y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado. Trifecta, 3.000 el costo, 1.500.000 es el pozo garantizado. Están en la pista principal los competidores de la octava y última carrera. Prueba reservada para caballos de la cuarta categoría sobre la distancia de 1000 metros. El 1, Promesero Javier Portillo, 56 kilos. El 2, Invencible Marco Rivas, 53 kilos. El 3, Escudo Mauricio Curilú, 55 kilos y medio. El 4, Paisano Santiago Cabrera, 54 kilos. El 5, Amigazo Marco Mesa, 53 kilos. El 6, El Pintón Alcides Coronel, 56 kilos. El 8, Muy Tremendo Arnaldo Portillo, 56 kilos. Y el 9, Sanguinario Juan Figueredo, 58 kilos.
5 minutos y finalizan las apuestas.
3 minutos y finalizan las apuestas. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 1. Promesero, pequeña ventaja sobre el 5. Amigazo. Abierto se desempeña el 6. El Pintón gana terreno por el lado de la pista. El 9. Sanguinario. Descontado los primeros metros de la prueba. El número 5. Amigazo corre con cuerpo de ventaja. Ahora sobre el número 9. Sanguinario. Tercero a cabeza de este se desempeña el número 6. El Pintón en la cuarta ubicación expectante. Lo viene haciendo el 1. Promesero. Quinto se desempeña el 4. Paisano. Los competidores en los últimos 600 metros. El 5. Amigazo. Cuerpo y media ventaja sobre el 6. El Pintón. Tercero se desempeña el 9. Sanguinario. Cuarto el 1. Y están en la recta final.
Últimos 400 metros para el disco por el centro de la pista. Número 5, Amigazo intenta la disparada. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 6, el Pintón, que mejora por dentro. Tercero se desempeña el número 9, Sanguinario, abierto en la atropellada. Lo hace el 1, Promesero. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco. Asume comando el lote el 6, el Pintón. Estira 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 5, Amigazo. Tercero se desempeña el 9, Sanguinario. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. Domina fácil el 6, el Pintón, con Alcides Coronel. Estira varios cuerpos de ventaja sobre el participante número 4, tercero 9, y cruzaron el disco.